Hola a todos, mi nombre es Jessica y en este video les vengo a contar cómo fue que viví en 3 países mediterráneos. Bueno, para los que no me conocen, soy argentina, vivo hace 10 años en Europa, un montón de tiempo, y viví en varios países, incluidos en esa lista 3 países mediterráneos. Viví también en el norte de Europa, en Holanda, que es totalmente diferente a estos países que les voy a mencionar ahora, pero para los que no conocen Europa y no tienen por ahí mucha idea, les cuento que los países nórdicos, como por ejemplo Holanda, Alemania, todos los países de Escandinavia como Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, o lo que es Reino Unido y otros países del norte, son muy diferentes a lo que es el sur de Europa en cuanto a muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a clima, en cuanto a estilo de vida, estructura, economía también. Pero los países del Mediterráneo tienen un encanto que a mí me fascina, que es muy especial. Y lo que tienen en común estos países es, por ejemplo, el tiempo maravilloso, el clima, que es súper soleado, que hace calor, mucho calor en verano, que tienen playas impresionantes, que son destinos súper de verano, que por ejemplo los del norte de Europa vienen a estos países en sus vacaciones. Y bueno, tienen en común muchas cosas, el estilo de vida, vivir mucho más afuera, se ve mucha gente en las terrazas, en los bares, se usa mucho el juntarse con gente, es como una vida más alegre, digamos. Tienen en común la gastronomía maravillosa y bueno, un montón de otras cosas que les voy a ir mencionando a lo largo del video, pero les cuento un poquito en qué países estuve viviendo. Dentro de los países mediterráneos tenemos, por ejemplo, a Italia, España, Francia, Grecia, Malta, Chipre. En el caso de Malta y Chipre ya estamos hablando de islas directamente ahí en el medio del Mediterráneo, valga la redundancia. Pero de estos países maravillosos, como les digo, viví en 3. Tuve la fortuna, o no sé si fortuna porque fueron decisiones que me llevaron a eso, ¿no? Pero viví en 3 países de estos y en este video les voy a ir mencionando los países en los que estuve. Bueno, de todos estos países que les mencioné, estuve en 3. En España, Italia y Grecia. Para no hacer mucho misterio directamente, se los menciono. Ahora, ¿cómo es vivir en cada uno de estos países? Bueno, la verdad mi experiencia fue fantástica. Encuentro muchas similitudes en muchos de ellos, sobre todo en España e Italia, en cuanto a un montón de cosas, en maneras de pensar, más o menos la altitud en el mapa. Los idiomas son bastante similares, el español y el italiano. De hecho, muchos de los que venimos del español aprendemos italiano más fácilmente que, por ejemplo, griego. El primer país donde viví, aunque había viajado muchísimo antes por Italia, ya hablaba italiano, ya conocía y todo, terminé viviendo al final en España como primer país que me quedé, en Valencia, que lo conté más explayado en otro video, y viví en Valencia durante bastantes meses y también en Barcelona. Así que bueno, tengo experiencia de haber vivido en 2 lugares en España y también viajé mucho por ese país. Conozco varios lugares, por ejemplo, la parte del norte en Galicia, conozco Cataluña, conozco la Comunidad Valenciana, conozco Andalucía, también un poco por el centro. ¿Qué decir de España? Como mucha gente sabe, es un país en el que la gente disfruta mucho de salir a tomar una cerveza, salir de fiesta, es el país de la fiesta por excelencia. De hecho, los jóvenes del resto de Europa en verano suelen ir a España de fiesta, hay mucha joda, como decimos en Argentina, que es fascinante también por su historia, como la mayoría de esta zona mediterránea. Son lugares en los que se vive bien, sobre todo en las ciudades más chicas. Como les conté, yo tengo experiencia en 2 ciudades, en Valencia y en Barcelona. En Valencia la vida es un poco más tranquila porque comparado con Barcelona y Madrid, y aclaro que yo vengo de Buenos Aires, entonces no se me ofendan los valencianos, pero es más como un pueblo en el sentido de que es más chico. Obviamente es una ciudad, pero al ser una ciudad más chica, tiene su parte de ciudad que la tiene, pero tiene también naturaleza, tiene playa, tiene el río Turia, el cauce del río Turia, que es todo un parque en lo que es el centro de Valencia, que es espectacular. Tiene muchos destinos cerca de pueblitos maravillosos, así que es una ciudad más tranquila. Y Barcelona, como Madrid también, son ciudades muchísimo más grandes. Así que obviamente la calidad de vida cambia, aunque en mi opinión sigue siendo buena. En Barcelona, por ejemplo, también está la playa, hay montañas cerca y hay muchísimo para hacer. Entonces, bueno, son lugares espectaculares los dos. Se come bien, la gastronomía es excelente. Tiene mucho esto de pescados, mariscos, las paellas, tortilla española, pinchos. Bueno, hay un montón de cosas en la gastronomía. Yo soy vegana, así que no como nada de todo, como poco de todo eso. Antes era vegetariana, así que sí comía algunas cosas.
Pero básicamente eso. Obviamente el idioma es el español, entonces para todos los que venimos de Latinoamérica es un país fácil como para integrarse a la cultura y vivir. Y me parece un país bastante similar en la manera quizás de pensar a lo que es también Latinoamérica. Así que bueno, es un buen país para vivir, sobre todo si quizás no hablas otros idiomas como el inglés, italiano o cualquier otro idioma. Es un país fácil para empezar. No era mi caso, yo ya hablaba el italiano, pero por cosas de la vida me quedé viviendo en Valencia y en Barcelona porque me gustó, por trabajo y demás. Pero en un momento me fui a vivir para Italia. Entre medio de todo esto viví en Holanda, pero no toca en este video porque estamos hablando de países mediterráneos, así que les voy a hablar ahora del segundo país mediterráneo donde viví, que fue Italia, Italia de mis amores, que amo ese país, es maravilloso. Amo Italia de norte a sur, de sur a norte, en toda su extensión. Amo el idioma, amo la cultura, amo la gastronomía, amo todo de ese país, la historia, la cultura, todo. Y bueno, estuve mucho viajando por Italia. En mi primer viaje en 2013 recorrí más el sur. Tengo familiares también en el sur de Italia. Maravilloso encontrarme con toda esa gente, que lo voy a contar mejor en otro video. Ya cuando vine a viajar sola estuve en el norte. Y en un momento de tantas idas y vueltas me quedé a vivir en su capital, en Roma. Terminé trabajando para el Coliseo Romano, que fue una experiencia maravillosa y única. Yo desde chiquita escuchaba historias de, qué maravilloso conocer el Coliseo. Imagínate todo esto del Imperio Romano, qué maravilla. Y terminé no solo visitando, sino que también viviendo ahí y trabajando para el Coliseo. Así que fue una experiencia maravillosa. ¿Qué contarles de Italia? Bueno, tiene unos paisajes impresionantes, montañas, playas, volcanes, islas. Es fantástico también por donde se lo mire. No puedo ser muy objetiva porque amo Italia con todo mi ser. Mi origen es italiano, también tengo la parte española, pero como que tira mucho más la parte italiana en la familia. La mayoría de mis abuelos eran italianos, entonces tira mucho por ese lado. Tengo pasaporte italiano también, entonces bueno, tengo como un amor especial por Italia. Siempre escuché hablar de Italia en la familia y hablo el italiano porque me fascina, es también mi idioma preferido. Amo la comida italiana, me encanta. Los que son de Argentina me entenderán también porque tenemos mucho de la cultura italiana en Argentina. Para los que no saben, más o menos el 60% de personas vivas en este momento tenemos origen italiano, es un montón de gente. Esto tiene que ver con el tema de la inmigración que hubo entre las dos guerras especialmente, pero ya venía desde finales del siglo XIX. Más o menos esto fue hasta los años 50. Hubo inmigración de muchísimos países de Europa, pero principalmente de España y de Italia. Más de Italia todavía. Por eso tenemos mucho de esto en nuestra cultura argentina y sentimos muchos de nosotros una conexión muy fuerte, algunos más con España, algunos más con Italia, en mi caso más con Italia, claramente, como ya lo vengo explicando. Entonces, bueno, es un país que siempre me tiró mucho. Fue el primer país al que fui sola de Buenos Aires a Europa. Cuando volví a Europa, digamos, elegí Italia. Y bueno, me fascina todo de ese país, la verdad. Como les digo, no puedo ser objetiva. Y bueno, me encanta también su historia, su cultura y todo. Amo Italia, o sea, no puedo decir más que eso. Y bueno, después por cosas de la vida me terminé yendo a otros lugares y después elegí un tercer país mediterráneo, que es en el que estoy ahora, que es Grecia, que también me encanta. O sea, es un país mediterráneo, como les digo, o sea, tiene playas impresionantes, tiene islas, es el país de las islas, tiene más de 6.000 islas, es impresionante. Es el destino por excelencia de verano. Justamente por esto, por las islas, viene gente de todo el mundo, de otras partes de Europa y de todo el mundo literalmente, a vacacionar a las islas, que son realmente un paraíso. Es un país que no es tan caro como otros, incluso en verano se pueden encontrar ofertas increíbles en algunas de estas islas. Como en todo, hay islas más caras, hay islas más baratas, intermedias y demás, pero es un destino que no es tan caro, es un destino que tiene también un montón de historia, obviamente. Es donde empezaron tantas cosas de nuestra cultura occidental: la democracia, la filosofía, la matemática, el teatro y más, y más, y más, y más. Así que es un destino súper interesante. En este momento, spoiler, sigo viviendo en Grecia, estoy en la capital, en Atenas. Y bueno, obviamente Atenas es famosísima por la Acrópolis, por el Partenón y por todo lo que eso significa. Tiene más de 2.500 años de historia, es una locura. Y Atenas es a la vez una capital que tiene de todo, que tiene playa, ya mar, digamos, en la misma ciudad, no es que hay que irse muy lejos,
tiene montañas también, que hay mucha gente que no lo sabe, tiene muchísimas cosas, tiene el puerto cerca para irse a las islas, la gastronomía es también una de las mejores del mundo, este año salió como la mejor del mundo, que por lo general ganaba Italia y ahora ganó Grecia, siempre están ahí igual puesto 1, puesto 2, pero bueno, este año ganó Grecia. Ahora, hay una diferencia grande, a mi parecer, con Italia y España, que las veo más similares entre sí, por ejemplo también el idioma obviamente es el griego, que es muy distinto a todo, aunque nos dicen a los que venimos del idioma español que no es tan difícil aprenderlo porque digamos que el griego es anterior a todo lo que es el latín, hay muchas palabras que derivan de ahí, pero obviamente el español y el italiano son mucho más similares. Es mucho más fácil aprender italiano para los que venimos del español. Pero bueno, como les digo, el idioma oficial es el griego y cambia también lo que es mucho la religión. Por ejemplo, en vez de haber catolicismo acá, no hay cristianismo católico, hay cristianismo ortodoxo, que tiene que ver con toda la influencia de los Balcanes. Porque si bien este es un país mediterráneo, está en la zona de los Balcanes, o sea, está en el este de Europa. Si ustedes miran el mapa de Europa van a ver que España e Italia están, digamos, al occidente y Grecia está un poquito más al sur todavía, más al sur todavía, por eso también hace más calor, les puedo asegurar que hace muchísimo calor, en verano es tremendo, que por suerte tenemos el mar cerca, como les digo, y las islas también, pero como les decía, está también situado al este. Entonces, por ejemplo, al norte de Grecia tenemos países como Macedonia, Bulgaria, Albania, ya más arriba Serbia, Montenegro, Kosovo, Rumanía, Moldavia y más arriba Polonia, etcétera, 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 etcétera. Entonces estamos al este acá. Por eso, si bien es un país mediterráneo, tiene muchas de las características y de la manera de pensar de esos países que brevemente, para los que no saben, les cuento que tienen que ver mucho con la época comunista. Entonces esos países del este estaban del otro lado del muro de Berlín, entonces eran comunistas, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con esa mentalidad. La economía también es diferente, en consecuencia es un país más barato que incluso España e Italia, y les digo por experiencia porque viví en los tres, así que más o menos es similar en ciertas cosas, pero acá estoy por ejemplo en una capital y los precios no son los mismos que en Madrid o en Roma, por darles un ejemplo, ni que los de Barcelona tampoco, que aunque no es una capital es una ciudad gigante. Entonces, si bien subieron los precios en estos últimos años por crisis y por cosas que pasaron tanto en el país como a nivel mundial, digamos que no es algo extravagante y que se puede vivir bien. Es un país en el que se puede vivir bien. La gente, como les digo, sale mucho, que esa es la parte mediterránea. Vas a ver gente en todos los bares, restaurantes todo el año, pero ya cuando empieza un poquito la primavera como ahora, ya digamos, empieza la vida. Hay mucha vida acá. La vida es más lenta que incluso a mi parecer que en Italia y en España. Y les vuelvo a decir, estamos en una capital, o sea que imagínense si van a un pueblo, a una isla, que lo que es la vida es súper tranquila, súper lenta. Así que es un lugar bueno como para bajar unos cambios. La verdad, para bajar decibeles es ideal. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer. Hay termas, hay centro de esquí. Hay un montón de cosas que la gente no tiene idea porque es más conocido, como les digo, por la Acrópolis y por las islas. Así que bueno, tiene muchas cosas en común con los otros países, pero muchas cosas diferentes. Así todo, los italianos y los griegos tienen una frase entre sí porque ellos sí se sienten cercanos en la cultura. De hecho, si miran el mapa de Italia y de Grecia, ¿no? Está muy cerca, digamos. Ellos se sienten cercanos y tienen una frase, stessa faccia, stessa razza, que significa la misma cara, la misma raza, porque ellos se sienten similares. Y sí hay algunas características físicas que sí, que son similares. Esto lo noto bastante en el Mediterráneo, pero sobre todo más en Italia y Grecia. Ves algunas características similares entre italianos del sur sobre todo y Grecia. Aunque también acá está mucho, como les digo, la cultura del este, entonces se ve gente como más rubia también. También hay influencia de Turquía que está al lado y con los que ellos tienen bastante conflicto para la vez similitudes también. Son como bastante similares en las culturas. Entonces, bueno, es como un mix de todo y está, la verdad, Grecia en un lugar estratégico porque está cerca de lo que es el este, la parte occidental y a la vez está cerca de Asia Menor y del norte de África. O sea que imagínense a nivel histórico todo lo que pasó por acá, ¿no? Es impresionante. Y por otro lado, en un momento también los griegos estuvieron en el sur de Italia. Esto, si lo investigan un poco, se llama la Magna Grecia y tiene que ver, no fue una invasión, una conquista, pero ellos en un momento emigraron, decidieron salir de Grecia porque no había suficiente comida, empezaron a ir para otras partes que incluyen más países como por ejemplo también Francia, como una parte de España, pero sobre todo en el sur de Italia hay muchos lugares que tienen todavía ruinas griegas, como en Sicilia,
como en Nápoles, algunas islas como Ischia, Capri, entonces es súper interesante y como que hay influencia de un poquito de estos países. También hay italianos que vinieron acá, por ejemplo hay una ciudad que se llama Calabrita y tiene influencia de la región de Calabria. Bueno, hay un montón de historia, obviamente, en tantos años, siglos y milenios. Pero bueno, básicamente era para comentarles un poco cómo es la vida acá en el Mediterráneo, cuáles son estos países en los que viví y en uno sigo viviendo todavía, que es en Grecia. Después va en gusto, cuál gusta más, cuál gusta menos, eso va en gustos de cada uno. A mí Grecia me gusta muchísimo, no sé cuánto más tiempo voy a estar acá, me gusta mucho lo que es la vida acá. Pero bueno, como les digo, tiene muchas similitudes con los otros. Como les decía, también está Francia. Francia es un país mediterráneo. A Francia lo considero como que la parte nórdica es realmente como un país nórdico y la parte sur es más mediterránea. Así que ahí lo divido un poco. Portugal ya no es mediterráneo porque la costa es del Atlántico, pero tiene un poco la mentalidad del sur, porque es un país del sur, así que es, digamos, bastante similar a España porque también está al lado. Y después Malta y Chipre son islas que son países en sí mismos, obviamente, pero yo, aunque todavía no los conozco, les encuentro mucha similitud a lo que son las islas griegas en sí, que de hecho hay islas griegas que son más grandes que estos dos países respectivamente. Como por ejemplo Creta, que es una isla gigante, que es más grande que toda la región de Ática, que es donde está Atenas. Así que bueno, la verdad que hay muchísima información para contar, tanto de Grecia como de Italia y de España, la verdad muchísima. Díganme en los comentarios si les interesa esta información, si quieren saber más de estos países en donde estuve, porque son en los que tengo experiencia, como para contarles un poco más de cada uno de estos lugares, de todo, de lo que es la vida, los idiomas, la cultura, la gastronomía, la historia y bueno, de todo lo que sé. Me encanta compartir toda esta información. Así que bueno, déjenme en los comentarios si esto les parece increíble, si esto les parece una aventura espectacular, si les gusta todo esto, qué les interesa saber de estos países. Todas las preguntas que tengan me las pueden dejar acá abajo. Y obviamente si les gusta este contenido les pueden dar like, compartir y obviamente suscribirse para no perderse ninguno de mis siguientes videos, darle activar a la campanita para que les avise obviamente. Y bueno, por ahora nada más. Díganme qué más les gustaría saber de estos países y de todo lo que vengo hablando en estos videos. Y bueno, nada más por ahora. Nos vemos en el próximo video. Un beso grande y hasta la próxima.